Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe conmigo, con Gibran Ramírez Reyes y ahora con Hugo García Marín. Hugo, por cierto, tuvimos uno de los programas más vistos de este 2020 contigo y hablamos de felicidad. Bienvenido ahora para hablar de lo opuesto. Muchas gracias, Gibran. Es un gusto, no lo sabía, pero bueno, qué buena onda que así fue. Esperemos estar a la altura Así del fue, reto. y ojalá que el público nos siga acompañando. Ya estamos en finales de año, ya son otras cosas las que interesan, y para mucha gente es un tiempo triste. En diciembre incrementa el número de suicidios cíclicamente. Y hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que ha aumentado la incidencia de la depresión, de la ansiedad, del trastorno, de la enfermedad maníaco-depresiva. Y esto podría traer un ciclo de suicidios más intenso también. ¿Por qué es un tiempo tan triste? ¿Por qué es un tiempo de más suicidios? Diciembre, déjame empezar por ahí. Fíjate, es realmente curioso cómo medir estos ciclos suicidas. En realidad, a veces son los tiempos que deberían estar asociados a mayor paz, bonanza, buenos momentos, los que tienden a tener mayores tasas de suicidio. Es muy común que se diga, por ejemplo, que durante la Gran Depresión la gente se suicidaba más. Pero cuando se analiza a lo largo del tiempo, en realidad los suicidios en los Estados Unidos empezaron a aumentar durante la década de los 20, que era una década de bonanza, una década de diferentes perspectivas, vamos a ponerlo así. Entonces, en realidad también parece ser que el suicidio suele estar más bien vinculado a etapas donde se puede reflexionar más, donde no se tiene que caminar tan rápido y no se tiene que estar sobreviviendo, por así decirlo. Es más bien un momento en donde hay una introspección y un análisis de el sujeto, su entorno y la vida en general. El suicidio, que suele ser un tema tabú, un tema complicado de platicar, es muy humano, muy contradictorio. Es un momento en donde digamos, un hecho en donde se reflexiona sobre la vida, sobre la muerte, pero también sobre la libertad. Entonces, esa sería mi respuesta inicial de por qué en momentos de bonanza, en momentos que serían por intuición diferentes, como podría ser la Navidad, el Año Nuevo, suelen haber estas modificaciones en torno al acto que es muy fuerte, que es quitarse la vida. Nosotros somos científicos sociales, desde luego reflexionamos de una perspectiva distinta a la perspectiva que toman los psicólogos, los psiquiatras, sobre todo de los psiquiatras, ¿no? Hay una perspectiva muy distinta y quizás por eso subrayamos más esos componentes sociales. ¿Tú dirías que también esto no puede ser más que una especulación informada? Desde luego que hay mucho trabajo causal al respecto, pero que la ubicación geográfica de, por decirlo así, de sitios donde ocurren más suicidios, se debe a lo mismo, a que hay más posibilidad de reflexionar sobre cómo se inserta uno en las expectativas sociales? Estoy pensando en casos pues muy distintos, como los países nórdicos, que han sido un caso típico en la opinión publicada internacional, o en Yucatán, en nuestro propio país, que ha habido explicaciones del más diverso tipo. ¿Lo atribuías a lo mismo? Fíjate, me gustaría comenzar con tu apreciación sobre la psicología y la psiquiatría. Durante mucho tiempo, en realidad, el suicidio fue un tema de la filosofía y de los estudios morales. Es verdad que tiene que ver también con el tiempo que llevan esas disciplinas, pero es sobre todo un dilema moral. Y retomando esto que tú comentas, yo creo que hay una distinción que hay que hacer, sobre todo entre lo que puede ser depresión y melancolía, que precisamente la melancolía, esta sensación de tristeza, pero sobre todo la oportunidad de reflexionar del sujeto con ese entorno, sentirse triste y probablemente llegar a esa decisión radical, porque sí es radical, de quitarse la vida, también tenga que ver con el país, con el entorno, con la posición socioeconómica
e incluso con la libertad para poder reflexionar sobre esa sensación de malestar. Esto va asociado con lo que te decía anteriormente. Habría que revisarlo claramente con datos, a veces algunos son trayectorios, podemos caer en una generalidad, pero sí es verdad que hay una relación más sobre cómo las personas tienen el tiempo y la circunstancia para poder reflexionar sobre esto. Esto ocurre mucho en el Renacimiento, por ejemplo. En el romanticismo, discúlpame. En el romanticismo, las élites que vivían una realidad diferente a las clases populares que tenían que estar viviendo sus padecimientos, sus sufrimientos en lo que van surgiendo los manicomios, incluso con las cárceles y con esto, tienen también un momento de pesar, un momento en donde los suicidios también empiezan a dispararse, algunos ligados a la lectura de Goethe y otro tipo de cosas, pero también es esa sensación, ese lugar que no digo que todos los suicidas lo tengan, insisto, pero que también es privilegiado de reflexionar y de sentir. Porque, y eso es una de las cosas que yo quería comentarte, el suicidio es sobre todo, dentro de las tantas rupturas que implica para el orden social, un momento en el que nos enfrentamos ante uno de los dilemas y de los secretos que más nos causan contrariedad como individuos, que es la voluntad y la conciencia. Decidir sobre tu propia vida y entregarla quién sabe por qué. Y eso es un acto, decía Camus, profundamente filosófico. Y para poder entrar a ese espacio, ese momento filosófico, deben haber muchas circunstancias. Desde luego algunas pueden ser no necesariamente vinculadas a esta cuestión melancólica, pero que sí podría estar vinculado a esto que tú mencionas, que tiene que ver con el entorno, con el lugar, con el momento, la posición y el sentir que tiene uno mismo con su realidad. Mencionabas el caso de los aristócratas, que me parece muy útil para reflexionar, porque no es necesariamente que hay tiempo para pensar sobre uno mismo. Desde luego que se necesita que haya algún espacio para que esa reflexión quepa, pero hay una condición que sí creo que podrían guardar con otras personas que deciden suicidarse, aquellas de las que hablabas, que menciona Estela Rosselló en un libro recientemente editado por la CIS. Y creo que esa circunstancia es una suerte de desafiliación que puede suceder también en la élite. En el caso de los aristócratas, siendo desplazados cada vez más en todo, incluido en su sensibilidad, en su poder político, en su poder económico, por una burguesía ascendente. Entonces, no encontraban un lugar en esa sociedad cambiante. Y lo mismo pasa, creo, con muchas personas que no pueden o que no tienen la oportunidad de satisfacer las expectativas que no tanto ellos mismos se han forjado, sino que la sociedad ha impuesto. Hemos visto eso sobre todo en jóvenes y en hombres jóvenes que tienen como una de sus principales causas de muerte en el mundo el suicidio. Es desde luego un cambio propio quizá de este momento de modernización que ha desplazado de alguna manera en algunas sociedades el deber ser de la masculinidad y las posibilidades de cumplir con eso, ¿no? Hay un cambio ahí y creo que puede pasar también en otros sectores. Esa es una parte, la desafiliación social. Uno pierde su lugar en la sociedad y la capacidad de cumplir con las expectativas que esa sociedad le impone. Pero por otra parte está el sufrimiento, ¿no? Es cómo significa uno el sufrimiento y cómo lo resuelve. Cuéntame un poco de esto, del sufrimiento. Fíjate, yo venía pensando en el camino sobre justo algunas de las ideas que tú ahorita mencionas. Dijimos, de hecho tú lo enmarcaste, vivimos en sociedad para salvar vidas y salvar muertes, lo dijiste en el programa pasado. Justamente el lugar que tiene el suicidio en esa orden moral es completamente disruptivo, que es lo que tú comentas. Disruptivo en tres sentidos. El primero es porque rompe con esto que tú acabas de mencionar. Rompe con esa lógica en donde la vida es un bien, quizás el mayor bien que hay que defender, y de repente rompe porque alguien entrega su vida frente a eso. Y la gran pregunta, antes de psicológica y todo, que es social, es ¿por qué entregar un bien valioso, como es la vida misma? La segunda ruptura es con la cohesión comunitaria, que tú mencionabas que es la afiliación. En realidad nos damos cuenta que los lazos sociales pueden estar rotos
y que lo que nos mantenía unidos a lo mejor era una única imagen. Y la pregunta ahí es, ¿qué es lo que genera esa ruptura? Y es ahí donde cabe el sufrimiento. Yo preferiría hablar quizás de malestar, porque malestar lo que trata de englobar son diferentes formas de sufrimiento, que puede ser la tristeza, que puede ser la depresión, que puede ser la desolación, el amor. Pueden ser muchas cosas que nos generan malestar y que curiosamente a veces puede el malestar ser más continuo en la vida que la misma felicidad. Y la tercera ruptura es que se rompe con el imaginario y la distinción entre lo que puede ser lo íntimo y lo que es de todos. Porque el suicidio al final de cuentas siempre es un secreto. Al final nadie puede saber cómo se siente la persona que termina suicidándose. Y siempre buscamos una respuesta. Que si la nota suicida, que si la pregunta de qué pasó, quién fue el que lo pudo haber empujado hacia eso. El suicidio al final de cuentas, pese a que sea una persona, también habla mucho sobre nosotros. La pregunta siempre es, bueno, ¿qué no pudimos hacer o qué sí pudimos hacer para poder enfrentar con esto? Entonces ahí se rompe completamente esa distinción de es tu problema, es mi problema, y más bien entendemos que es un sufrimiento que es más o menos colectivo, que yo lo puedo sentir, pero que trato de voltear hacia otro lado. Y quizás esa es la razón por la que en nuestras sociedades es un tabú incluso hablar de suicidio. Yo de hecho celebro que hay un espacio aquí donde podamos dialogar de buena fe al respecto, porque cualquier intento de discutir un poco sobre esto en diferentes sociedades suele ser mirar hacia otro lado, hacer como no existe o querer todo explicarlo únicamente desde una cuestión psiquiátrica, ¿no? Y yo creo que es indispensable, incluso es fundamental para la política reflexionar sobre el sufrimiento y sobre eso que había querido adelantar hace rato, que es que el suicidio nos enfrenta no solamente a esa cuestión colectiva, sino también a la voluntad y a cómo es que llegamos a esa situación. Y no cabe duda que llegamos sobre todo por el malestar. Es un malestar que siempre es social. En ese sentido, creo que el cambio de tratar el suicidio como un problema moral a tratarlo como un problema psiquiátrico muchas veces nos quita herramientas para poder comprender bien de qué se trata. Hay desde luego un punto de vista que no es ni el uno ni el otro, es el punto de vista sociológico. El suicidio es siempre acción social, siempre es una acción que tiene un sentido, que considera a los otros también. Y por eso es que nos preguntamos muchas veces, un profesor que estuvo aquí hace algunas semanas, Patricio Marcos, decía en clase que uno siempre se suicidaba con dedicatoria y que había que revisar eso también a quien quería infligir uno culpa en algunos de los casos, ¿no? Él es psicoanalista, un psicoanalista polémico también, que lo reflexionaba desde ese punto de vista y también desde el punto de vista de la ética, que él dice que es equivalente al psicoanálisis, que es el psicoanálisis de los antiguos. Pero hay otras consideraciones más allá de eso, de cómo vive uno su sufrimiento y cómo le ocasiona uno sufrimiento a los demás, y yo creo que es valioso observar las variaciones a lo largo de la historia, ¿no? Es algo que se ha reflexionado por lo menos desde el siglo XX sistemáticamente. ¿Cuáles son las perspectivas que tú, como estudioso del tema en el último año, podrías considerar que hay ahora mismo en esta pandemia que ha venido a trastocar toda la vida social? ¿Crees que tengamos un ciclo de suicidios más intenso, más extendido? Hay dos inercias, creo, históricas, al menos en la literatura, desde luego estoy generalizando, que al momento de preguntarnos que la vida es un bien valioso y por qué entonces hay que quitarlo, el entendimiento social tiende a ir hacia dos partes. Por un lado, es que hay que evitarlo y para evitarlo hay que proscribirlo. Y esa proscripción lo que nos lleva es a pensar lo que es un delito. Desde luego... O pecado. O pecado. Pero bueno, lo que pasa es que la religión, sobre todo las monoteístas, lo que plantean es que la totalidad y la forma en la que le damos sentido a nuestra vida es a través de Dios. Entonces, solo Dios tiene la capacidad de poder decidir qué se hace con la vida. Y por eso es un pecado. Entonces hay que evitarlo porque es un bien valioso que nos da Dios.
Pero por otro lado, sobre todo las culturas orientales, lo ven como que puede ser un acto honorable. Pero es un acto honorable precisamente porque la vida es un bien valioso. Y entonces, más bien ahí es un corte de suicidarse significa un momento importante o tiene que ser bajo ciertas reglas, bajo ciertos principios. Por ejemplo, en Japón el harakiri incluso era una pena, una opción que se le daba a los prisioneros, más o menos hasta 1878 terminó de poder hacerse esto y de todas maneras ahora sigue siendo como una forma en la que se puede salir uno de un momento vergonzoso o de poder resarcir algún tipo de daño. Básicamente estas son las dos perspectivas y me atrevería a decir que no son solo occidentales, justo por su variación oriental, porque también ocurrían en Grecia, la diferencia entre los estoicos y los que eran los seguidores de Epicuro, que lo veían de manera diferente. O el mismo Aristóteles que lo proscribía. Aristóteles lo proscribía porque lo pensaba en términos políticos, porque lo pensaba una sociedad, la idea es que es vivir bien, es ser feliz y es generar mayores vínculos. Quien se suicida está atentando con esa forma, no está siendo político. Ahora, respecto a lo que dices... Si te parece, vamos a un corte y seguimos con esto. Usted siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe sobre el suicidio. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y estoy conversando con Hugo García Marín de buena fe sobre el suicidio. Decías, Hugo, que Aristóteles no estaba de acuerdo con el suicidio porque él promovía un género de vida, que es la política, que procura incluir a todos en una comunidad e ponerlos de acuerdo para vivir en común, y alguien que se suicida es alguien que está excluido de la comunidad política. Y si hay suicidio masivo, es que hay una exclusión masiva de esa comunidad, hay una falta de sensibilidad y de escucha, de procesamiento, a dolores colectivos, expresados personalmente, desde luego, muy grandes. Y después te interrumpí para cortar, porque me ibas a contestar. Entonces, ¿qué esperas tú de este diciembre, de el suicidio, en el ciclo final, en el tramo final, digamos, de esta pandemia y del confinamiento? Mira, creo que voy a decir algo polémico, tratar de poner las palabras en su justa medida. Creo que eso dependerá de la capacidad que tengan las diferentes sociedades políticas, entiéndase gobiernos, para administrar los malestares, que no es lo mismo que administrar la muerte, aunque va más o menos vinculado. Suele hablarse poco, sobre todo porque nosotros vivimos, como dijimos en otro programa, en sociedad para vivir bien, de la administración de los malestares, pero son fundamentales para poder vivir. En realidad, como te decía, es muy probable que vivamos más malestares a lo largo de nuestra vida que momentos felices. Al menos eso es lo que piensa Freud, al menos eso es lo que piensa Schopenhauer, y al menos eso pareciera que estamos viviendo hoy, que tenemos más momentos tristes, como lo mencionabas, que momentos felices. Y por eso es muy importante la capacidad que se pueda tener desde la administración para poder detener o para poder administrar, insisto, esos malestares. Digo que es polémico porque un gobierno difícilmente puede salir a decir públicamente: estamos administrando que las cosas están mal. Porque no tiene no tiene una virtud, no pareciera que es una virtud, es más bien pericia política. Y por eso es administración, porque no es gestión, no es conducir los malestares, es intervenir en el malestar. Y justo eso es, al final de cuentas, el fin que también tiene una sociedad política. Quizás por eso los grandes teóricos políticos, antes de pensar cómo debería ser una sociedad, primero trataban de observar, de distinguir, de razonar cuáles son las fuentes de los malestares. Así lo hace Hobbes, así lo hace Rousseau, así lo hace Freud, y hemos dejado de hacerlo. Hemos dejado de hacerlo porque ahora, pese a esa evidencia del malestar, es porque creemos que los malestares son sobre todo
cuestiones de las personas. En esta cuestión del suicidio es increíble cuando uno revisa la literatura de la psicología evolutiva y otras cosas en donde te dicen, bueno, es que los suicidas es porque tuvieron familias, suicidas y genéticamente hay algo ahí, o porque hay una cantidad deficitaria de serotonina, o porque hay algunas cosas que la persona tiene mal. Y eso, además de responsabilizar totalmente al que se está sintiendo mal, nos quita responsabilidad colectiva y le quita responsabilidad a los gobiernos. ¿Y cómo administra un gobierno o una sociedad, cómo administra políticamente sus malestares? Tú me dices eso y yo pienso en las instituciones de salud, nada más. Pero ¿qué otras formas hay de administrar el malestar? Uno de ellos es sobre todo darle coherencia a la muerte y darle coherencia al momento que estamos viviendo. Eso, insisto, es complicado de decir, sobre todo por el tabú público, pero la muerte tiene un lugar y ese lugar también se construye culturalmente y por lo mismo discursivamente. A ver, estamos viviendo un momento difícil, complicado, estamos haciendo todo lo posible para que esto esté bien, pero inevitablemente y contra toda la voluntad política que estamos poniendo de por medio, es probable que suceda esto. Ojo, con eso no estoy eximiendo a los gobiernos de que actúen para salvar vidas, que es lo que tienen que hacer fundamentalmente, pero también se tiene que administrar. Por eso comenzaba diciendo y que se ha dejado a un lado que es un tema moral, es un orden moral sobre la vida, sobre la reflexión del lugar que tiene la vida y por qué es valiosa, por qué es una tragedia, pero por qué es una tragedia que está en el ambiente y que lo que está en el ambiente a veces es imposible también de resolver y por eso hay que darle un lugar. Claudio Lovnitz lo menciona en su libro de Idea de Muerte, que tú comentaste con él, el programa. Por ejemplo, lo que hacían los sacerdotes durante el holocausto indígena para tratar de darles un poco de coherencia a los miles y miles de indígenas que morían por diferentes enfermedades. El Estado no podía hacer absolutamente nada, porque no existía, digamos, como tal, un Estado. Los hospitales tampoco, la iglesia tampoco, y lo que se trataba para brindar consuelo era de explicar la situación, el momento y comentar que hay alivio posterior. Y dice Lovnitz, es una de las primeras bases de la nueva sociedad que estaban haciendo, darle coherencia, darle lugar a esa muerte. Curiosamente, Tomás Moro, en Utopía, quizás la parte más importante del texto, que es a la mitad, donde se habla de los valores que debe tener esa ciudad, la idea de la felicidad, la religión, también comenta el lugar que debe tener la muerte. Es impresionante y a veces está escrito de tal manera que nada más está como por trazos porque habla del lugar que deben tener las lápidas, de las cuestiones que se deben de decir, qué es lo que debe hacer el gobierno sobre eso. Pero lo que se está viendo es que una sociedad para poder vivir bien también debe de administrar y ordenar el malestar y quizás ese mayor malestar es la muerte. Entonces, regresando a tu pregunta inicial, yo pensaría que probablemente el tema de los suicidios tiene que ver cómo se administra el humor, cómo se administra males como el tema del desempleo, como el tema de la salud, pero también cómo se puede administrar la coherencia que tiene la muerte en este momento y este trago amargo. Es curioso, a lo mejor, no, ahorita estoy recordando y a bote pronto, espero no equivocarme, pero estoy casi seguro que durante la Segunda Guerra Mundial hubo menos suicidios que posteriormente. Porque pues la muerte estaba de otra manera, estaba administrada de otra manera, estaba muy visualizada y en el tiempo en donde había ya mayor tranquilidad, la época de la posguerra, que también es el momento de las expansiones de los derechos y demás, también empieza a surgir esto. ¿Por qué creo que puede ser? Porque a lo mejor, inevitablemente, cuando los gobiernos empiezan también de administrar más y mejor las condiciones de vida muy valiosas, a lo mejor también descuidan en ese momento de administrar también los malestares, los momentos. Y un ejemplo de eso es que pese a los grandes estados de bienestar, al menos por ejemplo en América Latina, que también los hubo, el sistema de salud mental está fragmentado y en la mayoría de sus casos no tiene la suficiente capacidad para poder atender diferentes problemas. Y lo estamos viendo ahorita. Ahorita el gobierno, los estados están enfocados en otras cosas y los sistemas de salud mental, pese a que sabemos que va a ser un problema posterior, pues están realmente abandonados. No me quedó muy claro si piensas que va a haber muchos suicidios o no. Me quedó claro que depende. Y pensaba ahora eso que decías sobre la Segunda Guerra Mundial. La guerra impone a las sociedades horizontes muy definidos. Genera, por ejemplo, liderazgos sólidos,
genera una narrativa que ocupa a las sociedades por entero, a sus economías, a sus medios de comunicación, a sus intelectuales, ordena la vida pública. Y ordena no la muerte tanto, que sí la ordena, como la vida. Ordena la vida, brinda un sentido. Y posguerra, y la reconstrucción, y la construcción del bienestar, abren más espacio para el sinsentido. Y aunque hemos comparado muchas veces la pandemia del nuevo coronavirus con momentos como la Segunda Guerra Mundial, queda claro que es una crisis de una naturaleza muy distinta, porque ahí no nos han involucrado a todos, aunque así se ha querido, en una misma narrativa que ocupe todos los ámbitos de la vida social y que dé sentido a las personas. Sí ocupa los espacios en medios, los espacios en la política, pero creo que no alcanza a dotar de un sentido a la vida de la gente, porque el único sentido es cuidarse y cuidar a los demás, ¿no? No contagiar a los demás. Y ante eso sobrevienen cosas que a las personas les parecen más valiosas y por las cuales siguen saliendo a la calle. Yo, por ejemplo, estos días tuve que ir a una plaza comercial y la vi saturada. Es la clase media, no era temprano además, ¿no? Es una hora en la que mucha gente está trabajando. Es decir, no hay esa acción del Estado de suplir el sinsentido o de construir un nuevo sentido colectivo fuerte. Entonces yo creo que eso está pasando en buena parte del mundo. Teníamos a Merkel igual regañando a los alemanes, ha pasado en Europa en general, quizá China es el único país donde no ha sucedido y las condiciones ideológicas son distintas. Entonces, considerando todos los factores que influyen, yo sí me preocuparía si fuera el gobierno de este y de otros países por la crisis que eso puede generar o que está generando, porque tampoco tendremos estadísticas de manera muy rápida. Hay algo que se podría hacer ya, digamos, de una manera mucho más concreta para prevenir esto, que no sea la típica política de salud mental que intenta medicalizar la depresión. Mira, primero déjame defender un poco de la puntilla que me metiste por el depende. No me quiero arriesgar a cometer lo que muchos comentócratas que luego quieren adivinar las elecciones, pero yo con los suicidios, que luego me tundan en internet, ¿no? Porque pues, dijiste que iban a ver o no. Por eso traté más o menos de explicar a lo mejor las condiciones, ¿no? Y ahora sobre lo que mencionas, creo que son muchas cosas. Lo que mencionabas de China, quizás no sabemos porque no tenemos datos, pero que a lo mejor puede ocurrir en otros tipos de estados, es la capacidad que tienen los gobiernos de poder incidir, de participar, que tú dices que en la guerra prácticamente solo queda el Estado. Y el Estado precisamente administra lo más que puede en todos los ámbitos. En este caso, la crisis que estamos viviendo, tiene una combinación muy extraña entre el acto del gobierno y entre permitir que el mercado siga funcionando, aquí, pero en todas partes, y que precisamente genera, creo yo, que para poder suplir esa cuestión de malestar, la forma más inmediata de poder enfrentarlo es mediante la búsqueda de placeres inmediatos, que al final de cuentas es una forma también de buscar la felicidad. A lo mejor Locke tiene razón y el deseo es el motor de nuestra existencia y al final de cuentas es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se llenan los restaurantes pese a eso, porque a lo mejor el placer de comer y de ver a un amigo en este momento, pese al riesgo que todo eso, me da mayor tranquilidad o un momento de felicidad prestada, diría Schopenhauer, que la felicidad es algo que nos presta el destino durante un momento y después nos vuelve a poner en la situación trágica. Y lo mismo puede pasar con las compras. Yo platicaba justo antes de entrar con uno de los trabajadores que yo veía que la gente está afuera, la gente está comprando, pero la gente también está muy enojada. ¿Por qué? Porque vivimos en un momento de mal humor. Es natural, o sea, la verdad es que tampoco espanta ni tampoco sorprende, vemos en un momento de mal humor, pero pese a ese momento de mal humor y pese a los riesgos que hay, pues también está una cuestión contradictoria e inevitable de nuestra existencia, que es que no nos podemos quedar quietos y que necesitamos movernos. Y eso es muy diferente precisamente al orden de la guerra.
Aquí es una cuestión del encierro, una cuestión de la modificación de las rutinas, del contacto directo. O sea, cambia muchas cosas sin tener a lo mejor esa amenaza y esa presencia estatal y de otro estado y de otras cosas que también lo enfrenta. Y claro que nos pone en una disyuntiva muy difícil, no solamente para gobernar, sino también como sociedad. Y aquí yo sí quisiera ir en contra probablemente de la perspectiva facilona que dicen, es que ustedes le están echando la culpa al individuo. No, no creo que nada más sea pensar en el individuo, sino que también las necesidades que tenemos como sociedades. Como sociedad, como colectivo, también tenemos la necesidad no solamente de salir para trabajar, sino también la necesidad para convivir. Y ahí sí yo, pese a tener sí mis críticas a la clase media, también diría que podemos entender esa necesidad, que claro, es una necesidad que responde a otra clase social. Si no, ve a los ricos. Los ricos tienen todas las posibilidades y apenas estamos viendo fotografías de lugares de gente que tiene mucho dinero, que se va con fiestas, que tiene un montón de cosas. La pregunta es qué son, más bien la forma en la que se juzga es que son unos responsables. Y sí, son unos irresponsables. Pero es una irresponsabilidad que está basada también en otro encuadre de necesidades y de valores. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando. Usted siga con nosotros. Estamos conversando sobre el suicidio de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe, yo, Gibran Ramírez Reyes y Hugo García Marín, acerca del suicidio. Y Hugo nos comentaba un poco el peso que tienen los gobiernos, los grandes entramados sociales en la administración de la muerte, del malestar. Pero de repente parecería que nos vamos a las nubes y que dejamos al individuo fuera de la escena. Y es verdad que hay condicionantes sociales muy importantes del suicidio y que la desafiliación importa, pero finalmente se trata de una decisión. Es decir, que la voluntad juega también un papel muy importante. No es un asunto que se pueda resolver en lo estructural. Es decir, los que están aquí excluidos en tal cosa serán los que se suiciden, porque no es así. Hay un componente individual también. ¿De qué se trata ese componente? El componente individual, creo, es la libertad. Y eso también resulta difícil de decir públicamente. Porque hablar de que alguien es libre porque se quita su propia vida, es decir, que entonces siempre estamos encadenados a la vida o a la realidad, ¿no? Pero no, o sea, sí creo que puede ser un acto de libertad y creo que, y yo lo voy a tratar de reflexionar desde justo lo que es la literatura filosófica, desde las ciencias morales, que yo te comentaba y no tanto desde la psiquiatría, y es que justo el suicidio es una decisión. Y dice Kierkegaard, y después lo retoma Derrida, que toda decisión es un acto de locura. Y sí, pero ¿qué acto de locura más grande que saltar al abismo? Porque lo importante, digamos, la decisión, el acto de decidir algo, y esto quizá déjame ver si lo estoy entendiendo bien para explicarlo a nuestra audiencia, es un acto de locura porque implica suspender la racionalidad. Si uno se quedara haciendo consideraciones racionales sobre todos los asuntos, no acabaría nunca de pensar y nunca llegaría el momento de la decisión. Entonces, para decidir, se suspende todo lo demás y entonces es un acto de locura. Y por eso también es un acto político. La política, al final de cuentas, es decidir. Y decidir sobre la vida y sobre la de los demás. Y en este caso, el suicidio es eso. Es un acto de decisión y por eso es un acto de voluntad. Y por eso a veces nos choca tanto. Porque queremos creer que la voluntad a veces no existe en nuestro cerebro. Tú lo has visto en tu clase de lenguaje, cultura y poder, que es decir que más bien la conciencia y la libertad y la voluntad más bien depende de las neuronas y de la estructura. Y entonces nos quieren encadenar absolutamente todo. Y resulta que incluso quien muere por decisión propia no es libre. Yo en eso creo que independientemente de todo lo que decimos es un acto de libertad, diría que es un acto valiente. Yo no quería pensar que es una cuestión de cobardía, es un acto de valentía porque es, insisto, saltar al abismo. Y saltar al abismo implica que no hay retorno. Y entonces, más o menos esto es lo que ha tratado, lo que ha impactado también en la literatura. Desde luego estoy hablando desde una perspectiva muy occidentalizada, muy a lo mejor
romántica, pero ahí quiero poner un ejemplo. Van a decir algunos, yo creo que esta puede ser una de las partes más polémicas de este programa, que al reivindicar la valentía del suicida o de todo suicida, estás haciendo una apología del acto. Yo estoy seguro de que no es así, de que no hay una reivindicación del acto suicida. Pero ¿podría generalizarse esa condición moral a todos los suicidios? No, justo ahí serían, creo, tres elementos. El primero, desde luego, no es una apología, es más bien un entendimiento, porque sigo pensando que la vida es un bien valioso y en eso hay que tratar de promoverla y de cuidarla. Pero sí trato de, a lo mejor, no sé si la palabra sea reivindicar, pero entender en justa medida que el acto de quitarse la vida es posiblemente una decisión muy complicada que ninguno de los que nunca lo ejecutemos vamos a poder saber qué es lo que pasa. Y es ahí donde está Claro, tiene un sentido. los secretos, ¿no? Tiene ahí un sentido. Luego, si se puede generalizar, no se puede generalizar. Y ahí sí déjame poner un ejemplo literario. Sylvia Plath. Sylvia Plath es una escritora estadounidense que comete un suicidio, es su tercer intento y a partir de eso se empieza a leer su trabajo. Uno de sus amigos, Al Álvarez, trata de escribir un texto sobre el suicidio pensando en el caso de ella. Y en realidad, al final de cuentas, el texto, pese a sus avances y que trata de hacerlo del psicoanálisis, es más bien una pregunta de por qué no lo vi. ¿Por qué si toda su escritura, todas sus conversaciones me daban a entender eso, no hice nada para poder detenerlo? Pero con todas las biografías que se ha hecho, porque tiene más biografías que Freud, me parece, lo que se ha descubierto es que en el momento en el que ella quería suicidarse, en realidad dejó todo para que lo impidieran. Dejó todo, absolutamente todo. Dejó un recado, sabía que iba a venir alguien que iba a cuidar a sus hijos, sabía que su vecino de arriba iba a escuchar los ruidos, dejó una nota en donde le decía, por favor, llévenme al hospital, porque ya era una mujer que tenía 2 hijos, porque tenía una carrera que iba en ascenso, y en ese momento se suicida. ¿Fue un acto de libertad? ¿Fue lo que diría el psicoanálisis, que en realidad estaba castigando a su papá porque murió joven y eso lo había marcado de por vida? ¿Estaba castigando a su madre? ¿Estaba haciendo una serie de cosas? No lo sabemos, porque a lo mejor el sentido que ella tenía no era necesariamente el de la muerte. Podemos decir entonces ahí que es un acto de libertad, es un acto de voluntad, a lo mejor únicamente es un acto sensible. Y eso creo que es algo que también tenemos que reflexionar. Al final de cuentas somos seres sensibles y hay algo en el sufrimiento individual y colectivo que también nos hace sentirnos vivos. Entonces, yo estoy seguro que no podemos generalizar. He tratado en el programa de no generalizar, decir que hay elementos particulares, pero sí pienso que hay que poder entender en su justa medida a partir de los 3 razonamientos que traté de iniciar al principio. Es una serie de rupturas del individuo con su entorno, una ruptura con la voluntad, con los bienes, el bien de la vida y una ruptura con el colectivo. Y ese es el lugar que tiene el suicidio en el orden de la muerte. Por eso se vive diferente que los asesinatos, se vive diferente que la eutanasia, que sí es una decisión para morir, pero basada en la enfermedad. Es diferente a otras formas de morir, a los accidentes. Y es un hecho que nos genera particularmente angustia, desconcierto. Y yo quiero verlo así. El suicidio es un momento que nos da desconcierto. Me gustaría que pudiéramos evitar la mayoría de los suicidios, pero también creo que son penas que no se deben, voy a ponerlo de esta manera, satanizar. Deben tratar de entenderse como lo que son tragedias por la pérdida de la vida, pero también como actos decisivos que a lo mejor, como pensaban los estoicos, que en última instancia, y que iban a recuperar Rousseau, Montaigne y todos estos, que al final es una última manera de poder romper con el malestar con el que convivimos, que puede ser colectivo, que puede ser estructural, que puede ser individual, pero que al final de cuentas, en última instancia, recae en una sensibilidad muy personal y en un acto de locura. Locura en el sentido de decisión, no de psiquiátrico, de lo que a lo mejor se podría definir como eso, ¿no? Sí, como patológico, ¿no? Es algo que no le va a gustar a los que medicalizan absolutamente lo que se conoce como salud mental, porque allí el suicidio es únicamente el final o una derivación de la enfermedad depresiva, que tiene poco que ver
con la voluntad individual y que es casi una imposición biológica, neuroquímica, que tiene poco o nada que ver con el libre albedrío. ¿Qué le dices a todos esos que se van? Bueno, no les va a gustar. Espero que no se escandalicen, que estén dispuestos a la conversación de buena fe. Puede ser que invitemos después a algún psiquiatra a comentar contigo. Pero ¿qué les dirías así de entrada a ese señalamiento? Les diría que hay que ser más abiertos a pensar que los problemas y las soluciones pueden ser visibles, ¿cómo decirlo? Que pueden ser más allá de que estén escondidas en uno, pero que además en el cerebro, pero que pueden ser patológicas. Voy a recuperar, perdóname por hablar otra vez de Silvia Plath, pero ella en su novela en donde narra su internado, se llama La campana de cristal, narra que sufren, es evidente que es en los años 50, pero narra una serie de cosas terribles que le hacían dentro de un psiquiátrico después de su primer suicidio. Intento de suicidio, perdón. Después de su primer intento de suicidio, narra cada una de las cosas y que a veces vamos más bien a tientas y que a veces vamos más bien a que a lo mejor por aquí y que le genera algo que incluso la motiva a tratar de quitarse la vida nuevamente, pero ya fuera del psiquiátrico, porque en el psiquiátrico le dan a entender que ya todo está bien, cuando todo estaba mal, porque a veces tiene que ver más con escuchar, más con la sensibilidad, con entender. A veces queremos observar que todo está dentro del cerebro cuando tampoco entendemos bien cómo nos desenvolvemos con sociedades. Con esto no estoy desechando la psicología, ni tampoco que haya en efecto algunas cosas biológicas que hay ahí, pero creo que tiene que ser más bien un diálogo, como tú mencionas, en buena fe, entre estas diferentes disciplinas, que esa idea marcada de que únicamente a través de los medicamentos además impulsados por una industria farmacéutica que más bien está tratando de ver un problema público como una ganancia privada, en vez de entenderlo así, se tiene que ver como un problema que puede ser más bien solucionado en lo común. Y para eso yo sí pienso el que debería encabezar cualquier intento para entender cualquier asunto de salud mental y también el suicidio es el Estado, porque en última instancia el Estado es el máximo representante de lo común, al menos hasta ahora es así, no hemos encontrado mejor forma de organización y entonces no podemos estar nada más pensando que el mercado de la industria farmacéutica nos va a ayudar a encontrar la felicidad, cosa que ni antes, ni hoy, creo que ni mañana lo va a conseguir. Hay una de las réplicas posibles, te dirán desde ese enfoque que quizás seguramente, que quizá una de las motivaciones comunes para ponerle fin a la vida es ponerle fin al sufrimiento. Y que hay otras maneras de ponerle fin al sufrimiento. Ese sería un tipo de suicidio. Seguramente no todos tienen las mismas motivaciones y no se puede generalizar como tú lo dices. Pero en ese sentido sí es una falla de la sociedad y una falla del Estado por no acercar al individuo esas otras vías de ponerle fin al sufrimiento, siempre que se pueda considerar que están en ese horizonte de lo posible. Algunas no lo estarán. ¿Tenemos que considerarlo como un problema público a ser combatido? ¿O nos centramos en comprenderlo y en respetar ese acto de libertad? No, sí creo que hay que enfrentarlo, porque sí creo que la vida tiene un bien valioso, y aquí también quiero hacer una acotación, que considerarlo un bien valioso no implica estar a favor de las condiciones coercitivas para que la vida pueda continuar. Lo dice Freud y muy bien, que las sociedades tienden a tener actividades coercitivas, a veces muy injustas, para poder garantizar la vida. Y esto creo que ha pasado con el suicidio, como ha pasado con otras cosas, como con el aborto. Más bien se trata de generar situaciones posibles para que se pueda enfrentar de buena manera. Yo le respondería a esa objeción, claro que hay muchísimas formas de enfrentar el sufrimiento. Claro que hay. Sí, una puede ser las pastillas, otra puede ser tocar música, otra puede ser la contemplación filosófica. Pueden haber muchísimas formas de enfrentar. Cada individuo ahí sí busca las maneras de estar felices. Pero la idea de lo común del Estado es acercar, como bien decías, los mayores mecanismos para poder encontrar
es el lugar para sentirse de mejor forma. Y por eso es que los principales teóricos políticos piensan primero en el malestar para tratar de pensar en el bienestar. Muchas gracias, Hugo García Marín. Se nos ha acabado el tiempo. Usted y yo nos vemos la próxima semana.